Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión estamos abriendo con una toma un poquito inusual porque pues es mi manera de darle la bienvenida a aquellos recién llegados, aquellos que por primera vez están viniendo a mirar los videos del canal de OnlyBooks para que se vayan familiarizando pues con mi biblioteca. Bueno, estamos a principios de octubre de 2025. Es domingo 5 de octubre y hoy vamos a tener uno de esos videos tan gustados de trabajando de noche, leyendo de noche en mi biblioteca. Octubre, por cierto, es un mes al que muchos booktubers le dedican una atención especial al género de terror. Yo sé que el género de terror no es el favorito de los seguidores de OnlyBooks, no hay problema, la literatura es tan amplia que podemos escoger de todos los tipos de géneros, aunque no sean de terror, pero aún así fíjense que me atrevo a mostrarles, pues como a mí sí me gusta ese género, me atrevo a mostrarles un poco de la sección de terror de esta biblioteca que está ahí encima. Los que acaban de ver, también aquí enfrente hay algunos otros, por supuesto si está la sección de terror, también está muy cerca, aquí abajo la pueden ver, la sección de ciencia ficción y aquí atrás en esta biblioteca que ya alcanzó el estatus de laberíntica, también tenemos más libros de terror. Bueno, ahí está. Ahí están algunas de las obras de terror de esta biblioteca, pero pues como les dije hace unos segundos, el video del día de hoy no estará dedicado al género de horror, de terror, estará dedicado a pues trabajar en esta biblioteca, tratando de generar un ambiente que estimule la reflexión, que estimule la tranquilidad, que estimule la lectura y precisamente los libros de los que saldrá el elegido o los elegidos para leer en esta ocasión, los más fuertes candidatos están por aquí, no son los únicos, ahorita los voy a presentar y vuelvo a abrir la toma para que se sigan familiarizando con la biblioteca de OnlyBooks, este lugar que es perfecto para la lectura, un santuario que nos permite leer con una taza de café, que nos permite leer con toda tranquilidad y ya que les he mostrado, pues aunque sea de manera breve, toda la biblioteca, comencemos. Ya estoy aquí en el escritorio, ahora sí. Estoy grabando de manera muy temprana el video que voy a estrenar. Fíjense, es domingo, hasta el próximo sábado se estrenaría este video que estoy grabando, pero lo que pasa es que luego me está ganando el tiempo y empiezo a entrar en una etapa de estrés así terrible. Prefiero tratar de grabar ahorita. Entonces, bueno, estos son algunos de los libros de los cuales podría pues seleccionar el que voy o los que voy a tratar de leer en esta ocasión. Igual podría agarrar de otros lados, pero estos son algunos. Bueno, algunos están aquí porque quería hacerles algunos comentarios, nada más. Este de Poema de Mio Cid es un libro que me dejaron leer en la secundaria. Por supuesto, en la secundaria no le entendí nada. Además, no tuve una guía efectiva por parte del profesor o la profesora o lo que haya sido. Y ahorita que lo estoy releyendo, es decir, que lo estoy leyendo por primera vez de manera seria y competente, pues es un libro que ya había hecho algunos comentarios breves en un video anterior. Pero es un libro que yo estoy leyendo a dos niveles. No les quiero decir más porque es una obra que vale perfectamente la pena. Muy buen libro, interesante, que se da mucho para el análisis, sobre todo para el análisis. Lo voy a dejar aquí. Y miren, pues les decía hace ratito, bueno, hace unos pocos minutos, que yo soy fan de la literatura de terror. Bueno, soy fan en realidad de todos los de gran parte de los géneros literarios. Pero tengo que aceptar que el género de terror es uno de mis favoritos. Y aquí tenemos
una de las mejores novelas de fantasmas de todos los tiempos, sí, de todos los tiempos, con la certeza de que no está, digamos que en el top 3, eso tiene que reconocerse, pero incluso si ya la pones, acotas más el rango de tiempo y la comparas con libros de terror de fantasmas del siglo XX, ahí sí sale muy muy alta, que es la de Fantasmas de Peter Straub, una novela muy alegórica, por lo que yo sé de ella, y es uno, pues digamos que si les gusta el género de terror, podría considerarse uno de los libros casi imprescindibles. O sea, imprescindibles, pues tenemos a Frankenstein, a Drácula, el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y tal vez apenas por debajo de ellos se encontraría una novela como esta de fantasmas, nada más que es muy extensa y yo tengo que pensar muy bien si de una vez ahorita me echo el compromiso de comenzarla o no. No creo que esta sea la seleccionada, pero tampoco lo descarto. Vamos a ver ahorita de qué humor ando. Esta también no es una novela que vaya a leer, porque a mí las novelas de Stephen King me ayudan mucho a relajarme cuando estoy esperando en algún lado, cuando voy en el transporte público, entonces las dejo para ese tipo de situaciones. Hace varios años, en 2 ocasiones diferentes, tuvimos la increíble buena fortuna aquí en México de que una revista que se llama Revista Proceso, es una revista de análisis político. Esa revista hizo un trato con esta editorial, con Editorial de Bolsillo, y sacaron a precios verdaderamente económicos un montón de obras de Stephen King, un montón de obras, y bueno, combinadas algunas más o menos desconocidas del autor relativamente, y combinadas con algunas de las más populares, y este es el último libro de esa inmensa colección de libros de Stephen King que me hace falta leer. Ya prácticamente sería el último, no de todos los libros que Stephen King ha escrito, sino les digo de los que yo tengo aquí en casa, que son docenas, muchas docenas. Ya es el último libro. Pero esto lo dejo para situaciones especiales, les digo, para cuando voy de viaje. Definitivamente este no va a ser leído hoy, pero se me hizo interesante presentarles este que todavía viene en su empaque original después de todos estos años. Tendrá como 3 años que lo tengo, que lo compré, más o menos como 3 años. Ok. También otro libro de baja probabilidad, que si por mí fuera, o sea, si tuviera todo el tiempo del mundo, siempre me quejo de eso, compréndanme. Empezaría a leerlo ahorita mismo, de un clásico latino de Editorial Gredos sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón, que cuando menos en mi imaginación ocupa el segundo lugar de todos los tiempos como el mejor orador que haya existido, solamente por detrás de Demóstenes, con ese famoso discurso de Demóstenes de por la corona o sobre la corona, que se considera así como Demóstenes. El ateniense se considera el mejor orador de todos los tiempos, el mejor discurso del mejor orador de todos los tiempos es el de sobre la corona o por la corona. Un discurso judicial que utilizó él para defenderse de una acusación por malversación de fondos. Me parece que le hizo otro orador extraordinario de esos tiempos, que se llamaba Esquines, que era el segundo mejor orador de aquellos tiempos atenienses. Pero ya si consideramos toda la historia, ya Esquines baja un poquito y Demóstenes se conserva como el mejor. Muy apasionante la vida de Cicerón, la vida de Demóstenes, la vida de Esquines. Algún día le dedicaré un video a ese mejor discurso de toda la historia que él escribió, que él hizo, que él pronunció en su momento. Pero ese libro, aunque quisiera de verdad leerlo ahorita, no creo que pueda empezarlo. Y este de Julio Verne, también un libro que se podría considerar de terror, entre de aventuras y de terror, La Esfinge de los Hielos, que tiene toda una historia. Yo lo sé, se relaciona mucho con las aventuras de Arthur Gordon Pym, de la única novela que hizo en su vida Edgar Allan Poe, que probablemente Edgar Allan Poe, o al menos para mí y para muchos, es el mejor escritor de terror de todos los tiempos, Edgar Allan Poe. Tal vez después de él ya se pueda considerar a Lovecraft, quizá ya un segundo lugar ya sería un poquito más discutido. En lo que se refiere a Edgar Allan Poe, Julio Verne
era pues admirador de la obra de Edgar Allan Poe y le gustó y le impresionó esta novela de Edgar Allan Poe, la de las aventuras de Arthur Gordon Pym, que se las recomiendo mucho. A mí yo también salí muy impresionado por ese libro, por esa novela, no tiene desperdicio, impresiona realmente, era un gran maestro de contar historias, de la narrativa, eh, Edgar Allan Poe, y pues les digo que Julio Verne quedó tan impresionado que decidió continuar, imaginar la continuación y concretar la continuación de esa novela por aquí. Y también hay cosas de Lovecraft que se relacionarían con este relato tan seminal de Edgar Allan Poe, de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Muy bien, pues no lo he sacado tampoco de su empaque original, pero ¿saben qué? Es que este libro quiero leerlo cuando me asegure de que tenga todavía más tiempo que el que tengo ahorita. No es que ahorita el tiempo abunde, les digo que domingo por la noche, pero a lo mejor la semana, parte de la semana va a venir un poco demandante, un poco pesada, y quiero dejarlo para tiempos más tranquilos, porque este libro, como he deseado leerlo. Y quiero asegurarme de que voy a tener varios días seguidos de una relativa tranquilidad para que pueda abordar este libro tan interesante. Miren, ahorita predomina el terror. Les digo, denme chance, o sea, entiéndanme que, que pues, es octubre y estoy tratando de resistir la tentación de hacer videos dedicados al género de terror, al género literario de terror, porque esos pues me satisfacen mucho, pero yo también tengo que tomar en cuenta los gustos del público de OnlyBooks, entonces tengo que refrenarme un poquito, aunque de vez en cuando sí saco ese tipo de videos, sí me doy ese lujo. El horror en la literatura de Lovecraft. Hace poquito leí un libro que les recomiendo muchísimo, que tiene un tema muy similar a este. Nada más que ese que leí que les voy a recomendar es de Stephen King, que se llama Danza Macabra. Aquí lo tengo en... permítanme, lo tengo, miren, aquí tengo el Principito, lo tengo ahí porque voy a hacer un video sobre el Principito, pues para darle una respuesta a estos cuates que proponen que el Principito es un libro sobrevalorado, eh, lo que es no entender el fondo de un libro, lo que es, porque yo estoy seguro que si alguien supiera interpretar alegóricamente al Principito, que tiene más de una interpretación alegórica, tiene varias, se quedaría profundamente impresionado de esta obra filosófica tan profunda, pero pues lo que pasa es que se queda nada más en ninguna interpretación, simplemente en la historia que directamente nos está narrando el autor, El Principito como un libro para niños. Incluso así, me parecería inaplicable el adjetivo de sobrevalorado para el Principito, aunque nos quedáramos en esa visión tan superficial de verlo como un libro para niños. No solo es un libro para niños, es un libro fuertemente alegórico que nos habla de cosas muy importantes, pero tampoco quiero decirlo ahorita porque pues quiero tratar al Principito como se merece, darle un video exclusivo, un video solamente para analizar el Principito, y ya veremos ahí si de verdad es una obra sobrevalorada. Qué locura calificar al Principito de esa manera. Bueno, es el libro que le estaba recomendando, Danza Macabra, de Stephen King, que es un libro que nos habla de la literatura y del cine de terror desde los años 50 a la época en que salió a la venta este libro, que fueron los años 80, principios de los 80. Es una obra bastante temprana de Stephen King, y bueno, ya para entonces, a pesar de que era bastante joven o relativamente joven en estas épocas de los 80, y era un gran conocedor, es impresionante que era un gran conocedor del cine de terror y de la literatura de terror. Es una persona altamente dotada tanto para escribir sobre este género como para interpretarlo, pensar sobre este género, y sí nos abre los ojos a las razones por las cuales el terror tendría que ser algo un poquito más presente en la vida de las personas que gustan de la literatura y que gustan de las películas. O sea, no nada más es entretenimiento, pero pues miren, el arte es grande y la vida es muy breve,
y uno que más quisiera que leer tantos libros, hacer muchos videos para ustedes en YouTube explicando estos libros, pero este también está en la fila para dedicarle un video. Este libro de Stephen King, y más o menos en ese tenor, por supuesto más venerable, más antiguo, se encuentra este libro de El horror en la literatura, que es uno de los libros que más me ha derrotado en toda la vida. Es un libro al que yo he tratado de leer una y otra vez, este libro de alrededor de 100 páginas, y pude leer más ese libro de Danza Macabra y terminarlo que leer este. Entonces me tiene medio frustrado, pero tengo la esperanza de que el próximo intento sea el definitivo. Otro libro, que este ya no tiene nada que ver con, bueno, no tiene nada que ver con terror, aunque sí tiene que ver con muertos. A puerta cerrada, uno de los libros más breves que hay en esta biblioteca, de Jean-Paul Sartre, una obra maestra, una obra de teatro que tiene un contenido impresionante. Yo diría que este es uno de los libros fundamentales para entender la condición humana. Miren, si nosotros quisiéramos leer, y nuestro objetivo de leer libros fuera encontrar secretos del funcionamiento de la naturaleza y secretos del funcionamiento de la naturaleza humana, de la personalidad, de nuestras motivaciones, de nuestros traumas, de por qué los seres humanos somos como somos, pues hay libros que nos ayudan a responder esas interrogantes tan importantes y tan acuciantes. Pues yo creo que este sería uno de estos libros. Este sí es uno de los que más me urge concretar como video aparte para que yo se los pueda mostrar. Pero como ya les dije, ya los dejé mucho en ascuas con respecto a por qué a algunos libros les dedicaré videos exclusivos. Entonces pues les voy a revelar un poquito, les voy a adelantar un poquito del por qué quiero dedicarle un video a puerta cerrada. Pues es porque tiene una de las frases más profundas y más importantes dadas a conocer por Jean-Paul Sartre, lo de que esa frase es: el infierno son los otros. Y tiene una gran verdad fundamental para entender la vida humana. Algo que de una u otra manera, por ejemplo, por aquí tengo un libro de filosofía de Thomas Hobbes, El Leviatán, un libro que en filosofía política es uno de los libros más importantes de toda la historia. En El Leviatán, Hobbes acuñó una frase que pues, se volvió muy conocida, muy popular, la de que el hombre es un lobo para el hombre, y de alguna manera esta frase, ahora ya más reciente, de Jean-Paul Sartre, que ya es plenamente siglo XX, esta frase de el infierno son los otros, es una variante de lo que quiere decir la frase de Thomas Hobbes de el ser humano es un lobo para el ser humano, o el hombre es un lobo para el hombre. Como los seres humanos siempre tenemos puesta la vista sobre otros seres humanos, dispuestos a la menor provocación a juzgarlos muy duramente si no hacen lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Pues lo que subjetivamente a nosotros nos parece correcto. Entonces nosotros podemos llegar a ser responsables de que los demás, en lugar de tomar las decisiones que los lleven a ser felices, por el contrario, sucumbiendo a la presión social de todos esos ojos que los están observando, ávidos de juzgarlos a la menor provocación, de juzgarlos duramente, entre esos ojos se encuentran los nuestros, pues se ven presionados para actuar de acuerdo con esa presión social, en lugar de tomar decisiones correctas que efectivamente los lleven a encontrar la propia felicidad. Con eso tiene que ver A Puerta Cerrada. Es un libro fundamental que se lee en menos de una hora, pero cuya reflexión, ojo con eso, esa reflexión sí lleva mucho tiempo más. No vayan a subestimar este libro, nada más porque es muy delgadito. Es un libro para leer en menos de una tarde, pero es un libro para reflexionar para toda una vida. Oigan, esto ya se está convirtiendo en un video de buenas intenciones. O sea, a ver a qué hora me pongo a leer. Pues sí va a venir la hora de la lectura, pero bueno, esto es lo que está saliendo y a lo mejor hasta les está agradando. El Finnegan's Wake de James Joyce, primero, a ver, ya este es también omnipresente últimamente en mis videos, pero viene en un orden equivocado. Primero tendría que presentarles el Ulises de James Joyce.
¿Qué video quiero hacer del Ulises de James Joyce? Quiero hacer el análisis a profundidad del primer capítulo del Ulises, el Ulises que tiene la fama, acuérdense, es algo muy subjetivo, cualquiera podría decir cualquier cosa y proponer cualquier cosa, pero tiene, digamos que en el mundo del lector general tiene la fama de ser, o de la persona culta general, tiene la fama de ser el segundo libro más difícil de todos los tiempos. Pero dentro de esa inmensa dificultad, el capítulo más sencillo de entender, porque es el más corto y el relatado de alguna manera de un modo más sencillo, es el capítulo 1. Entonces, siendo el más accesible, quiero dedicarle un video entero, incluso leyendo frente a la cámara, al primer capítulo del Ulises de James Joyce. Entonces, esta es una posibilidad para hoy, el Ulises. Que obviamente, pues como quiero que sea una lectura a profundidad, pues también necesito la lectura, al mismo tiempo que hago la lectura en español, hacer la lectura en el inglés original. Pues estamos hablando de un análisis a profundidad, no de cualquier cosa. Es natural que sea así. Y ahora tenemos la que en el imaginario de el lector culto general tiende a ser, podrían tener otra opinión, el libro más difícil de todos, el libro más difícil del mundo de la literatura, el Finnegan's Wake de James Joyce, que aquí tengo en su idioma original, ya lo he presentado varias veces, incluso por ahí tengo un video donde lo fui a comprar y le dediqué un video a eso. Sí, a ver, es que hay diferencias entre el primer y segundo lugar. El libro de Ulises de James Joyce se puede leer. Incluso yo digo, o al menos yo le calculo que si tú tienes, digamos que un año sabático y se lo quieres dedicar al Ulises de James Joyce y le echas muchas ganas, puedes terminarlo y puedes entenderlo en un año de dedicación exclusiva. La diferencia con el Finnegan's Wake es que no te basta un año. Es más, probablemente no te basta una vida. Es un libro bastante más difícil que el, el Ulises del mismo James Joyce. Hay muchas personas que se confunden mucho. A ver, de entrada, tachan este libro de ser un fraude, de que James Joyce malinterpretan cosas que dijo. Yo sé esas cosas que dijo y no las dijo en el sentido que lo manejan estos críticos de opinión tan ligera. Dicen que es un fraude, dicen que James Joyce escribió el Finnegan's Wake y que en realidad son puros juegos de palabras, que no significa nada, que lo que quería era hacerse famoso, confundir a los críticos para siempre, o cuando menos por muchísimas décadas, quizás incluso por siglos. Es una opinión, perdónenme que lo diga, pero francamente ridícula, basada en un desconocimiento casi completo tanto de la biografía de James Joyce como de la obra de James Joyce. A menos que me digan que saben mucho de la biografía de James Joyce y que han leído los dublineses o que han leído cuando menos el retrato de un artista adolescente. No, pues no han leído gran cosa o no han leído prácticamente nada y lo que saben lo saben de oídas. Pero no, hay muchas evidencias de que el Finnegan's Wake significa cosas muy profundas. Lo que sucede es que sí es una obra muy, muy difícil, es el reto máximo en la vida de un lector. Y ahorita, eso sí, me podrían argumentar, pero Roberto, no es, en realidad tú no estás dando razones. O sea, ¿en qué te estás basando? Estás como es a los que estás criticando. Lanzan nada más juicios lapidarios de que ellos tienen la razón y yo estoy lanzando quizás juicios lapidarios de que ellos están equivocados. No, miren, los que me conocen saben pues que esta biblioteca no está aquí nada más de adorno. O sea, de hecho, parte de mi problema de ser un lector lento es que analizo mucho las obras o sea, más que leer, yo estudio los libros, porque además tengo una responsabilidad con ustedes. A mí no me basta ese argumento que muchas veces tenemos los booktubers, de que, pues es mi hobby, entonces pues me lo puedo tomar tranquilo. No, o sea, sí es mi hobby también, pero también es una responsabilidad muy grande. Si yo les recomiendo un libro y me equivoco en la recomendación de ese libro, pues ustedes se van a estar gastando su dinero y van a estar gastando su tiempo en obras mal seleccionadas por criterios equivocados de mi parte y
yo considero que sus recursos son muy valiosos como para que los anden malgastando. Entonces sí tengo que entender como booktuber que tengo la responsabilidad, cuando menos, de ser muy escrupuloso con la selección de las lecturas, con la selección de aquello que les estoy recomendando. Entonces sí hay muchos argumentos que ya iré desde argumentos relacionados con las amistades con las que se relacionaba James Joyce, que eran escritores famosos, escritores que hoy en día todos están de acuerdo en que eran excelentes escritores, de los mejores incluso de todos los tiempos, y que tenían entre sus buenas amistades a James Joyce, literatos que jamás hubieran consentido en hacer amistad con un farsante del mundo de la literatura. Hasta la propia biografía de James Joyce, el trabajo tan dedicado, tan intenso que por años y por años y por años hizo le dedicó al Finnegan's Wake, no nada más dicho por él, sino por los que lo conocían, que tienen anécdotas sobre su inmensa capacidad de trabajo, y sobre lo que han descubierto los críticos hasta ahorita. Lo que le han entendido al Finnegan's Wake son cosas que tienen un sentido muy profundo. Entonces ya haré no nada más un video, sino los videos respectivos para, para hacer el análisis de lo que le vaya entendiendo al libro de Finnegan's Wake. Pero para que se den una idea de la diferencia entre el Ulises de James Joyce y el propio Finnegan's Wake del mismo James Joyce, a ese libro del Ulises le quiero dedicar un video al primer capítulo. Pues a lo mejor me va a llevar una semana de trabajo la lectura, quizás menos, pero quizás una semana de trabajo. ¿Y qué quiero hacer de análisis en cambio, para comparar la dificultad de ambos libros, qué quiero hacer de análisis sobre el Finnegan's Wake? Pues no voy a analizar un capítulo, no se puede. Voy a analizar, ni siquiera voy a analizar, a ver, fíjense, no voy a analizar el Finnegan's Wake completo. No me da tiempo, no le entendería, ni siquiera aunque tuviera un año de tiempo exclusivo para dedicárselo a este libro. No voy a hacer el análisis de un capítulo, tampoco me alcanzaría el tiempo. Entonces dirás, pues vas a hacer el análisis de una parte del capítulo. Pues que ni siquiera voy a hacer el análisis de un párrafo, ni siquiera de un enunciado. Voy a hacer el estudio de una parte del Finnegan's Wake para hacer un video dedicado al análisis de una sola palabra del Finnegan's Wake. Una palabra, por cierto, que está constituida de 100 letras, que está prácticamente al inicio. Aquí viene en la tercera página del Finnegan's Wake, y que ni siquiera la puedo pronunciar. Entonces yo creo que una vez que haga el análisis de esta palabra y les muestre el razonamiento tan extraño, pero al mismo tiempo tan profundo, tan válido, tan literario, que tuvo que hacer James Joyce para construir esta palabra, creo que se va a empezar a entender el sentido de toda esta obra, y ya uno se la tendría que pensar dos veces para postular de esa manera tan ligera, tan sin bases, que James Joyce era un farsante. Porque también hay que pensar un poquito en nuestra reputación. O sea, si tú dices, incluso como booktuber, que quemón, y más como booktuber, ahí sí no hay justificación, que tú digas que El Principito volviendo al Principito, es un libro sobrevalorado, pues ya te quemaste. Entonces van a decir, es que si cometes un error tan básico con una de las obras literarias más famosas y al mismo tiempo más profunda de todos los tiempos, ¿quién va a confiar en tu criterio? Ahora que un booktuber también diga el Finnegan's Wake no significa nada, todavía entiendo que un comentarista escriba algunas palabras al respecto en la sección de comentarios, bueno, todavía. Pero los booktubers, si les digo, ya tenemos otra responsabilidad y tenemos que saber un poquito más de lo que estamos hablando. De igual manera, yo me estoy jugando también parte de mi reputación, ¿eh? O sea, que resulte ser que el Finnegan's Wake no signifique nada y que a la mera hora se encuentre por ahí una carta escondida de James Joyce
confesando la verdad del fraude que cometió, pues ahí el que se va a llevar el quemón soy yo, pero no, estoy seguro, más allá de toda duda razonable, que el Finnegan's Wake no es un fraude y sí significa algo. Y miren, nos seguimos extendiendo en este condenado video que tendría que ser para leer aquí en la noche en mi biblioteca. Ahora, este otro libro, este es el más probable, este es quizá el escogido, el primero de 2 volúmenes de la narrativa completa de Howard Phillips Lovecraft, el que en mi mente es el segundo mejor escritor de terror de todos los tiempos. Eso sí es algo muy subjetivo, quizás si alguien me dijera que Edgar Allan Poe no es el mejor escritor de todos los tiempos y viniera la discusión al caso, yo sí me metería a esa discusión, me metería a argumentar. Sé que es algo subjetivo y no se puede llegar a una conclusión tajante y absolutamente convincente, pero se puede discutir. Sí, yo tendría que llegar a la conclusión de que Edgar Allan Poe es el mejor escritor de terror de todos los tiempos. Ya si me presentan argumentos muy convincentes, cambiaré de opinión. Ya si me dicen que Lovecraft no es el segundo mejor escritor de todos los tiempos en el género de terror, bueno, ahí sí podría ser. Pero en mi mente es el segundo. Y pues aquí tenemos cronológicamente ordenados pues toda su narrativa toda su narrativa. Y este es un libro que me compré relativamente reciente, no es que haya sido hace 2 o 3 meses, pero es relativamente reciente. Creo que tiene incluso por ahí algunos relatos que llegó a conservar prácticamente de su niñez, prácticamente, y van abriendo este libro, esos relatos de niñez, hasta que vamos llegando a los de madurez. Un escritor muy prolífico, muy raro, rarísimo, Howard Phillips Lovecraft. Él además era una persona que no le gustaba salir de su casa, no le gustaba el contacto con otros seres humanos, cuando menos no presencial, pero a través de cartas. Se estima que él debió de haber escrito alrededor de 90,000 cartas en toda su vida. 90,000. De esas 90,000 cartas, se calcula que se conservan unas 10,000 cartas de Lovecraft. Y era una persona de una imaginación desbordante, uno de los más grandes genios de la historia del género de terror, y lo más probable es que este sea el libro que me voy a poner a leer, aunque ya como comentario final les querría decir que por ahí yo ya también se los he dicho, que creo que soy una persona muy de obsesiones yo, que uno pues de mis sueños, así como lector, de mis máximos sueños, es leer toda una colección de 102 libros que salió a mediados de los 80s, que hizo impronta en mí, pues porque fueron básicamente los primeros libros que compré en mi vida, siendo un niño de alrededor de 10 años de edad. Biblioteca del Terror, de Editorial Forum. Aquí tengo los primeros 10 libros y este es uno de los libros más importantes de mi vida, este que ven aquí. Bueno, lo alcanzan a ver parcialmente, me imagino, lo subo aquí. El Castillo de los Cárpatos, de Julio Verne, que es uno de los libros, luego uno lee libros donde parte de tu esencia, parte de tu espíritu se queda atrapado. Yo no sé si a los que leyeron Harry Potter cuando eran muy jóvenes, cuando salió Harry Potter yo ya era un adulto, ya digamos que esa lectura pues no la he hecho de Harry Potter porque me llegó demasiado tarde, pero por lo que yo entiendo de los amantes de los libros de Harry Potter, pues a ellos lo que les impacta mucho, si lo entiendo bien, una de las cosas que los impacta mucho es la ambientación. Yo me imagino, yo interpreto como que parte de ellos se siente atrapada en Hogwarts, como si parte de esa niñez o esa adolescencia idealizada que ellos tienen se haya quedado una parte ahí. Y volver a los libros me imagino que les causa mucha tranquilidad, mucho placer. Pues hagan de cuenta que algo similar es para mí en el Castillo de los Cárpatos. Regresar a esa aldea tan mágica, llena de pobladores tan sencillos, a esos campos, a las ruinas del Castillo de los Cárpatos, para mí, no es tanto un libro, es la representación de un pasado, de una niñez perfecta e idealizada que se ha creado en mi mente. Y por eso una y otra vez, entre otros libros,
yo vuelvo al Castillo de los Cárpatos de Julio Verne, que más allá de esa idealización, sí sería un libro que les recomiendo. Es un libro de Julio Verne, entonces en ese sentido es garantía. Es un libro de terror de Julio Verne, por lo tanto a lo mejor es un libro que si a ustedes no les gusta el género de terror y no quieren leerlo como una obra de miedo, pues cuando menos podrían aceptar abrirse a la posibilidad de leer este libro por ser un libro de Julio Verne, un libro parcialmente de aventuras, aventuras combinadas con terror. Muy bien, y aquí están los primeros 10 libros de Biblioteca del Terror, que créanme que no pierdo la esperanza de agarrar desde el número 1 hasta el número 102 e irlos leyendo en orden. Creo que ese es mi más caro sueño lector, de todos los sueños lectores que puedo tener. Si yo un día les digo, señoras y señores, seguidores del canal de OnlyBooks, por fin voy a empezar a leer Biblioteca del Terror desde el número 1, quiere decir que algo bueno pasó. Esperemos que algún día se cumpla ese sueño lector, y ahora vamos a comenzar con la lectura, aunque la verdad yo creo que el grueso del video ya se nos fue en todo esto. Aún así, espero que haya sido placentero para ustedes. Listo para comenzar, son 9:53 de la noche, domingo 5 de octubre 2025, y efectivamente aquí está el elegido, la narrativa completa de Lovecraft. Por allá tengo el volumen número 2, son volúmenes pues monumentales. Déjenme ver cuántas páginas tiene este tiene 827 páginas, 827. Y pues bueno, ya saben que yo soy muy detallista, muy escrupuloso a la hora de leer. Ya hablé hace ratito de la responsabilidad que tiene o que debería tener y asumir el booktuber. Y más que leer los libros, los estudio, tengo una responsabilidad con ustedes, así que ahorita lo primero que me voy a poner a leer y a estudiar, pues sería el libro completito. Voy a leer el prólogo y en unos momentos les digo cómo me fue con esta obra, cómo me va yendo. Tiene de prólogo de la página 11 a la página 34, entonces son aproximadamente 23 páginas de prólogo. Vamos a ver cómo me va con esto. Entonces acompáñenme a leer en esta mágica noche de octubre los cuentos de terror de Lovecraft por orden cronológico. Por fin voy a empezar a leer este libro. Llegó el momento de hacer la primera pausa. Déjenme decirles que va fascinante la lectura, a pesar de que no he llegado siquiera al primer relato, pero ponerse en contexto de la vida de Lovecraft es interesantísimo. Era una persona que evidentemente tenía un gran talento para la introspección. Y bueno, él, lo primero que hice antes de ponerme a relatarles un poco lo que he aprendido de Lovecraft, que ya tengo obviamente muchos conocimientos previos, pero nunca está de más profundizar con este tipo de datos tan interesantes. Si quieren comprar esta edición, aquí les puse también el segundo volumen. Es una edición que ya se ha sacado muchas veces. La primera vez es en el 2005, y fue cuando salió la primera edición, el número 62 de la colección de Valdemar Gótica, que es una colección de súper lujo, muy bien hecha, pero cara. O sea, sí, uno tiene que gastarse una buena cantidad de dinero, pero vale por completo la pena. Estaba verificando que el volumen 2 fuera el 63, sí es el 63, el volumen número 1 es el 62, y fíjense que el que yo encontré, cuando menos este primer tomo, que es el que estoy revisando, fue la 9ª reimpresión. Entonces sí es un libro que ha tenido un éxito notable, y la cantidad de relatos que vienen en este primer tomo de 827 páginas son 55 relatos. Entonces imagínense nada más cuánto tiempo me voy a llevar, pero pues no hay problema. Bueno, sí hay problema. O sea, obviamente yo quisiera
pues que el disfrute fuera máximo y al mismo tiempo algo contradictorio, algo imposible, que lo pudiera leer rapidísimo con un montón de retención, o si uno lo quisiera todo, pero ni modo, en este tipo de cosas se tiene que invertir mucho tiempo y la verdad es que después de todo, esa cantidad de tiempo tan extendida termina por volverse placentera, o sea, uno lo va degustando, es como degustar un excelente platillo en vez de comerte la comida tan rápido como fuera posible, degustar poco a poco, pues puede ser lo mejor. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir por ahorita de la edición, una edición que por cierto estuvo a cargo de un personaje famoso, Juan Antonio Molina Foch. Juan Antonio Molina Foch, ese nombre ya lo había yo oído varias veces en el contexto de estos libros que ya no se ven, que están atrás de estos tomos, los de Biblioteca del Terror, porque Juan Antonio Molina Foch sí es alguien que se involucró en en esta colección en algunos de sus libros. Yo recuerdo haberlo visto en alguno de los libros de Biblioteca del Terror. Bueno, eso es con respecto a la edición, entonces consígansela si es que el terror es de su gusto. Y sí vienen cosas muy interesantes acerca de Lovecraft, cómo era una persona de costumbres tan extravagantes, tan extrañas, una persona que aquí se dice que paradójicamente bueno, en parte su carácter lo condenó y en parte también su voluntad y sus gustos personales lo condenaron a un exilio interior, a un exilio encerrado dentro de su propia personalidad, dentro de su propio cuerpo, dentro de su propia mente. Es una persona que no tenía, digamos, habilidades, ni el gusto ni la voluntad por convivir en un mundo, digamos, de sociedad que no le gustaba, creo que tenía demasiadas, y era natural, tenía demasiadas cosas en la mente, era un genio que se atrevió, y no solamente se atrevió, sino que era algo que ya tenía seguro de una predisposición muy poderosa a ver el mundo de una manera muy diferente al grado de que, y además con grandes habilidades como escritor, de manera que todo lo que hasta ese entonces había sido el terror dominante, todavía pues algo de gótico, sobre todo mucho de romanticismo en el contexto del terror, pues se negó a seguir por esos derroteros y prácticamente inventó su propio subgénero, que es el del terror cósmico, con base en un montón de experiencias. Les digo, era extravagante desde muy pequeño, estaba predispuesto de manera natural totalmente para ver el mundo de una manera muy extraña y esa predisposición llegaba al grado de que él narra que cuando era muy pequeño, desde niño muy pequeño, unos 7 años de edad, dice él, tenía pesadillas súper extravagantes con una especie de monstruos que los bautizó como los noctívagos demacrados, que no recuerda de dónde sacó ese nombre, pero así les puso los noctívagos demacrados, unos seres monstruosos como de otro mundo, con características que aquí describe en el prólogo y que lo que hacían era venir a él cuando dormía y que lo primero que hacían era torturarlo, pero lo torturaban con cosquillas en el estómago. Parece ser que él tuvo padecimientos del sistema digestivo. De lo que sí estoy seguro es que a una edad bastante temprana, poquito antes de los 40 años, él se murió precisamente por padecimientos relacionados con el sistema digestivo. Entonces, fíjense, sus pesadillas de la niñez se relacionaron con su muerte. Entonces les decía que estos noctívagos demacrados llegaban, lo torturaban con cosquillas en el estómago, lo alzaban de alguna manera del estómago y se lo llevaban a un viaje de horror, a un viaje de terror por lugares extravagantes, por pavorosas montañas que él veía desde lo más alto. Finalmente lo dejaban caer y él se despertaba presa del pánico. Aquí se describe que pues, carecía de todo sentimiento práctico de la vida, era un ave nocturna, así lo describen, igual que a Allan Poe le gustaba mucho la noche, según dicen en el prólogo, a él le gustaba mucho mirar las estrellas. Entonces, y lo describen, fíjense, me recordó mucho la escena de una película, que es una película que a mí me gusta mucho, de 2011, la de La Cosa del Otro Mundo, con Mary Elizabeth Winstead,
en una escena donde esta actriz, bueno, la Kate se llama su personaje, cuando acaba de enterarse que hay un extraterrestre congelado en la Antártida, durante la noche, cuando una pausa que hacen antes de sacar al extraterrestre, está viendo por la ventana de su dormitorio hacia las estrellas, mirándolas, consciente, según platica con una geóloga que ahí mismo la está acompañando en la misma habitación, diciendo que no volverá a ver a las estrellas de la misma forma. Se entiende pues ahora que se da cuenta de que hay vida extraterrestre, porque los monstruos de la obra Lovecraftiana, pues no, o sea, son monstruos que están más allá de la existencia de Dios, más allá de la existencia del diablo. No son los monstruos tradicionales de los cuentos de terror. Aquí ya estamos hablando de criaturas pesadillescas, criaturas de un nuevo género, extraterrestres, seres extradimensionales. Esos son los que pueblan las obras de Lovecraft, producto de la imaginación y de las ensoñaciones, de los sueños que tuvo este gran escritor desde niño. Pues, precisamente por su manera tan diferente, más profunda, mucho más profunda de lo normal, de ver la realidad, de darse cuenta pues de algo que solamente una persona muy inteligente, una persona muy perceptiva podría haber captado, que efectivamente la naturaleza a veces frecuentemente toma el papel de un monstruo que nos rebasa y que es capaz de barrer a la raza humana, que es capaz de destruirnos con un solo movimiento convulsivo, si es que así lo desea o si es que más allá de su voluntad llega a tenerlo, nosotros podemos llegar a ser simples juguetes en las garras de un mundo natural que puede llegar a ser bastante cruel, aunque ni siquiera sepa ese mundo natural lo que nos está haciendo. Bueno, así que pues sí, es totalmente recomendable leer la obra de Lovecraft, que por ahorita por la descripción y el relato que les estoy haciendo, pues yo espero que consideren que vale la pena. Voy a seguirle todavía un ratito más leyendo este libro, el prólogo. Sigo en el prólogo, pero tuve que hacer una pausa por varias razones. Ahorita les voy a ir explicando, mientras les voy diciendo lo que he leído, porque sí, cada vez admiro más a Lovecraft. Definitivamente es un escritor al que vale la pena leer, porque sus intuiciones acerca de cómo funcionan las cosas eran verdaderamente geniales. Y una de las cosas que refleja mucho su obra es una tremenda imaginación. Entonces hay muchas personas ven una contradicción entre un personaje tan encerrado dentro de sí mismo, es decir, que no socializaba, que no gustaba de salir, que estaba muy en ciertos lugares que él acostumbraba, siempre pensando. O sea, veía y pensaba. Y de ahí iba entendiendo la esencia de la naturaleza y del propio ser humano y conociéndose a sí mismo. Entonces muchos podrían encontrar una contradicción en cómo era capaz de volar tanto y tan lejos a otras dimensiones, a otros universos, a otras partes del mundo, la imaginación de un hombre que estaba tan encerrado en sus obsesiones y en su cuerpo y en su casa. Pero bueno, va muy interesante en resumen lo de Lovecraft y una cosa que él sabía. Fíjense nada más para destacar la inteligencia de Lovecraft, ya digamos un punto y aparte, les voy a hacer este comentario. Él decía que el papel de los mitos, de la mitología, y el papel del sueño en el ser humano tiene un papel similar, que es ayudarnos a través del mito y a través de los sueños a asimilar el conocimiento consciente y la experiencia consciente. Nos ayuda el sueño y el mito a asimilar esas experiencias para vincularlas con nuestro subconsciente, es decir, con un modo de vida más instintivo, más interior,
en el cual reelaboramos todo ese conocimiento consciente que a veces es insoportable, a veces es demasiado pesado y de alguna manera tenemos que aprender a vivir con esas terribles verdades y lo hacemos relacionándolas, reelaborándolas en un lugar más profundo de nuestra existencia, en el subconsciente, y eso lo logramos a través de los mitos y a través de los sueños. Entonces vean nada más qué importancia la de la obra de Lovecraft, que al final nos va a servir como un tipo de terapia. Y yo creo que la clave, y ya con eso voy a terminar el video, la clave para entender, disfrutar y aprender de la obra de Lovecraft es que él pensaba que el universo era algo fascinante, algo apasionante, pero también algo peligroso, algo terrible. Los seres humanos no estamos seguros en el mundo, no estamos seguros en la naturaleza, porque igual nos puede tratar bien, pero si decide tratarnos mal, ni siquiera necesita una razón, porque ni conciencia tiene. Les digo que nos puede hacer muchísimo daño. Y nosotros en el fondo nos damos cuenta de eso, pero ¿quién puede vivir con verdades tan terribles? Entonces lo que hace Lovecraft es que toma ese aspecto, ese lado de la moneda que en el caso de la naturaleza o sea, tiene un lado amable, tiene un lado nutricio, un lado protector, pero también tiene un lado terrible, la naturaleza, el universo, un lado peligroso, un lado mortífero, un lado que nos puede destruir a los seres humanos, y lo que hace la obra de Lovecraft es tomar ese lado peligroso, reelaborarlo a través de sus cuentos, a través de sus historias. Leemos esta versión de Lovecraft ya reelaborada y nos ayuda mucho a que nuestro propio subconsciente, no la conciencia, sino en nuestra vida subconsciente, asimile esos peligros, los reelabore para que nosotros podamos, a través de esa reelaboración, a través de esa aceptación, finalmente poder vivir de manera más o menos sana, de manera más o menos constructiva, en un mundo que es peligroso, que sabemos que es peligroso, pero que si lo captáramos ese peligro en todas sus consecuencias, en toda su magnitud, no podríamos conservar el uso de nuestra razón, nos volveríamos locos, veríamos que finalmente la espada de Damocles sí está pendiendo justamente encima de nuestras cabezas todo el tiempo. Y esas terribles verdades, quien nos ayuda a soportarlas, reelaborándolas, reescribiéndolas, son los cuentos de Lovecraft. Y nada más por eso vale la pena leer la obra de este magnífico autor. Hemos llegado al final. Espero que este video les haya gustado, que este video les haya parecido útil, que les haya parecido instructivo, constructivo, y que se compren la obra de Lovecraft. Y si no quieren comprarse la obra de Lovecraft, bájensela de internet, no sé, yo creo que ya debe de estar libre de derechos de autor. Hagan lo que ustedes quieran, hagan lo que se les antoje, y ya nada más me queda decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.